La palabra de Dios te puede hablar, te puede consolar, te puede fortalecer, te puede corregir, te puede sacudir, porque Dios habla a través de la Biblia. Dios es una persona que ama hablar, le encanta hablar. Yo creo que en eso los latinos salimos muy parecidos a Dios. Nos gusta, como diría mi mamá o mi abuela, volar pico. Hablamos. Porque somos personas. Dios es una persona a la que le gusta la amistad. Y la forma en que Él fortalece la amistad con nosotros es a través de compartir con nosotros, hablar con nosotros. Dios ama hablar para que le conozcas. Dios ama hablar para que tú sepas lo que a Él le gusta, lo que a Él no le gusta, lo que te conviene, lo que no te conviene. Dios está hablando constantemente. Dios habló con Adán y Eva, Dios habló con Noé, Dios habló con Abraham, Dios habló con Jacob, Dios habló con Gedeón, Dios habló con Moisés y Dios sigue hablando el día de hoy también. Dios habló a través de Jesucristo, el verbo hecho carne. Dios hecho carne habló con las personas al punto que decían: jamás nadie ha hablado como este hombre. Era la palabra de Dios viniendo a hablar en nuestro idioma a nosotros, a nuestros corazones. Los discípulos dicen que escucharon la voz de Dios a través de los labios de Jesucristo. Dios habló en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles. Dios les dio a los apóstoles cartas, escritos, donde ellos dijeron: esto no lo escribimos por nosotros mismos, es Dios ordenándonos, instruyéndonos para que les ayudemos a ustedes a llegar a donde tienen que llegar. Dios habló y Dios sigue hablando el día de hoy. Todos los días, de alguna manera, Dios nos está hablando. Y la manera más certera para entender lo que Dios nos está hablando está en la Escritura. Por eso yo le recomiendo a usted que la tenga cerca. Por eso le recomiendo, está bien en su celular, pero consígase una también. Léala, procúrela, medítela, guárdela en su corazón, busque sinceramente escuchar la voz de Dios a través de la palabra escrita. El Señor dice en la palabra: sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo que impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Entonces, la primera dimensión en que Dios nos habla a nosotros es la palabra escrita. El primer nivel con que Dios nos habla a cada uno de nosotros es la palabra escrita. Voy a compartirle 3 niveles en los que Dios nos habla a nosotros, 3 dimensiones en las que Dios le habla a los seres humanos todavía hoy. Y la primera es la palabra escrita. Y nos aclara el Señor: no se equivoquen, cuando ustedes abren la Biblia no están leyendo simplemente reflexiones y filosofías. Los hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lea la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios. Ningún otro libro en la historia de la humanidad ha sido tan comentado, tan reflexionado, tan meditado como la palabra de Dios. Si usted quiere conocer la Biblia, usted puede encontrar miles, literalmente miles de recursos en internet, ya que todos somos cibernéticos hoy y estamos en el mundo del internet. Usted puede encontrar miles de comentarios, cientos de personas que han estudiado el punto y la coma, el griego y el arameo, y han tratado de dilucidar muchas veces qué quiso decir. Esa parte escrita de la Biblia registra cosas, registra la historia de Israel, por ejemplo. Y es muy importante entender que todo este libro, aunque es el libro de Dios, no todo está escrito de la misma manera. Hay libros que relatan la historia de Israel, por ejemplo. Y lo que dice, lo que explica, no necesariamente, voy al punto, es no todo lo que se explica aquí cuando se habla de la historia de Israel es para que usted lo haga. Simplemente se registra la historia. Hay cosas de las que podemos aprender, hay otras cosas que simplemente están allí para dar testimonio de lo que fue la pelea y la lucha de un pueblo para seguir adelante y cómo Dios en medio de todo eso intervino.
Hay poesía en este libro. Cuando uno abre los Salmos, por ejemplo, uno se va a encontrar oraciones tan hermosas que le ayudan a uno a hablarle a Dios, a encontrarse con Dios. Hay escrituras que son profecías que fueron dadas en un momento de la historia, por una situación particular, para un pueblo, para una persona, para un rey. Hay también libros que fueron escritos para darle leyes civiles a Israel. Nosotros no tenemos que imitar esas leyes. Nosotros no tenemos que leer eso y decir, bueno, yo no me puedo vestir con ropa mezclando lino y algodón, porque así es como Dios le dijo a Israel. Nosotros no vivimos en esa época. Vivimos en otra época. Hay que entender, estoy diciendo, qué género estoy leyendo yo, qué tipo de libro estoy leyendo yo, qué tipo de literatura. Es bueno encontrar recursos en internet o en la librería que te pueden enseñar quién escribió ese libro, para qué escribió ese libro, cuál es el contexto en el que se dijo esto. Y es muy importante que todos nosotros, si queremos oír la voz de Dios e interpretar correctamente la Biblia, aprendamos esos principios de interpretación saludables. Porque la Biblia está ahí para que nosotros la podamos interpretar, pero necesitamos alimentarnos de ella. La pastora fundadora de esta iglesia dice y enseña que la Biblia es como una cuenta bancaria. Tú necesitas conocerla, tú necesitas leerla, tú necesitas meditarla, tú necesitas meterla en el corazón. Yo no lo puedo hacer por usted, su esposa no lo puede hacer por usted. Eso no viene tampoco por imposición de manos. Usted no va a algún lugar y entonces le dan un download, en buen español, de Biblia. No, usted tiene que hacer su tarea, usted tiene que estudiar. Cómprese una Biblia si no tiene, que traiga comentarios, que traiga introducciones, que te ubiquen el año, la historia, el momento, por qué Pablo escribe desde la cárcel, a quién le escribe, qué pasó cuando Pablo escribió esas cosas. Eso te va a ayudar a entender lo que es la parte fundamental de la Biblia. Y luego cuando tienes la Biblia frente a tuyo, léala, estúdiala, métala en su corazón, medite en ella. Y la pastora Miss Dory dice, cuando usted invierte tiempo en la Biblia y la mete como si fuera un ahorro que está poniendo en una cuenta, en el momento de necesidad usted tiene cheques para escribir. Es decir, el Espíritu Santo te va a recordar algo que has leído, algo que has aprendido, un proverbio que te va a ayudar a tomar una decisión sabia, porque invertiste la palabra de Dios en tu vida. Es muy importante ese principio. El Señor le dijo a Josué, le dijo, estudia constantemente este libro, medita de día y de noche para asegurarte obedecer todo lo que está escrito. Y mire la promesa, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Está conmigo? La palabra escrita, la parte formal de la Biblia, es muy importante para conocer, pero viene el segundo nivel en que Dios te puede hablar. La voz de Dios nos habla a través de principios que encontramos en la Biblia. Es decir, que la Biblia tiene, por decirlo de alguna manera, dos maneras de interpretarla. La primera es la escrita formal, histórica, la literaria, y en ese sentido tenemos todos que conocerla y ubicarnos en quién dice qué y cuándo. Pero hay otro nivel que es cuando yo leo la Biblia y ya conozco esos aspectos, pero aprendo a leer cualquier pasaje de la Biblia, ¿cómo yo puedo obtener, sacar joyas espirituales, principios bíblicos eternos que me pueden ayudar a vivir mejor el día de hoy? Y en ese sentido, Dios quiere hablarnos cuando abrimos la palabra de Dios y preguntamos, por ejemplo, al leer un libro, ¿qué aprendo de Dios aquí? ¿Qué me dice este pasaje de Dios? Otra pregunta, ¿qué puedo aplicar a mi vida de lo que yo estoy leyendo aquí? ¿Qué principio podría servirme para tomar una mejor decisión en este asunto? Otra pregunta, ¿habrá un ejemplo que imitar de lo que yo estoy leyendo aquí? ¿Habrá un pecado que evitar en lo que yo acabo de leer? Es decir, ¿habrá un mal ejemplo que acabo de leer que yo digo, Señor, gracias por darme ese mal ejemplo, porque no quiero seguir eso? ¿Habrá un mandamiento, una instrucción que aplicar, por ejemplo? Entonces, le doy un ejemplo sencillo de cómo uno obtiene esos principios. Hágase esas preguntas.
Por ejemplo, si usted abre el texto de Jesús entrando en las bodas de Canaán, lo mencioné mientras orábamos esta tarde. Jesús entró a las bodas de Canaán, se acabó el vino y entonces María le dice a los ayudantes: hagan todo lo que Él quiera, lo que Él les pida. Y entonces van y le preguntan a Jesús y Jesús dice: bueno, pues llenen los cántaros de agua, y los llenan. Y cuando los van a presentar a la persona encargada de la fiesta, dice: ¿de dónde salió este vino? Este es el mejor vino que yo haya probado. Y bueno, aquella fiesta se puso mejor. Y entonces la Biblia dice: fue el primer milagro que Jesús hizo en su ministerio. Cuando usted lee ese pasaje, usted puede ubicarse cuál era la costumbre, por qué Jesús está en esa boda, etcétera. Canaán, ¿dónde está? Muy bien, pero luego hay que leerlo pensando en principios que yo puedo aplicar. Por ejemplo, un principio que yo puedo aprender de allí es, número uno, bueno, a Jesús le gustan las bodas. Sí, es un principio. Jesús ama estar en nuestras bodas. Yo voy a confiar que cuando me case, Jesús va a estar allí como estuvo en las bodas de Canaán. Es algo que mencionamos los pastores cuando casamos a alguien. El segundo principio que yo aprendo ahí es: Jesús hace milagros maravillosos y creo que los hace todavía hoy. Y entonces alguien puede decir: gloria a Dios, aleluya, voy a invitar a Jesús a venir a mi fiesta para que se ponga el vino bueno ahí, para que abunde el vino. Bueno, Dios tiene muchas maneras de actuar. Yo no sé si Jesús vaya a convertir el agua en vino en su fiesta, no se traigan muchas botellas de agua. Digo yo, pues, Él lo puede hacer, pero yo creo que el principio es más profundo que ese. Siempre va a suplir lo que necesitamos. Es un principio que aprendo al leer esa escritura. ¿Qué más me enseña esa escritura? Bueno, quizás me enseñe que si yo hago una aplicación metafórica, una analogía, yo podría comparar mi vida con los cántaros de agua. Es agua solamente, pero cuando Jesús entra en mi vida, lo que es simple agua en mi vida puede ser tocado por el poder sobrenatural de Dios, y mi vida vacía se llena del vino. El vino en la Biblia, pues un ejemplo, un significado del vino en la Biblia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se identifica con vino. Entonces, cuando yo leo esa historia, yo puedo pensar quizás: oye, una vasija vacía como yo puede ser tocada por el poder de Dios, y el vino de Dios me puede llenar, el gozo de Dios me puede llenar. Dios puede hacer más allá de lo que yo por mis propias fuerzas. Una aplicación metafórica de algo que acabo de leer. ¿Me está siguiendo? Usted y yo tenemos que ser atentos a tener sentido común cuando leemos las Escrituras. No a torcer las Escrituras, no a sacar cosas obligadas de lo que estamos leyendo, pero sí a buscar gemas y tesoros, principios, cosas que me pueden ayudar a mí hoy. Si usted ora con fe, si usted lee la Biblia con fe y con un corazón sincero, usted puede encontrar tesoros, ejemplos, mandamientos, instrucciones, sabiduría. Una aplicación más importante también, o tan importante, es esta: cuando usted se ha ocupado de la primera dimensión de la palabra de Dios, que es la formal, leer cada género en su manera, y usted se llena, por ejemplo, de los proverbios. Los proverbios tienen que provocar que usted y yo seamos personas más sabias cuando tomamos decisiones. Es decir, cuando usted está, por ejemplo, conociendo a una persona y usted no sabe si le convenga o no esa amistad, ojo, observe lo que Dios dice de los amigos en el libro de Proverbios. Muchas veces usted no necesita preguntarle al pastor si le conviene esa chica o ese chico. Ojo a la palabra de Dios, y si usted la tiene en su corazón, usted va a observar cosas que le dicen a usted: no voy a hacer yugo desigual con una persona que no piensa como yo, que no tiene principios como yo, que no tiene prioridades como yo, aunque sea muy linda, aunque sea muy guapa. Hay personas que a veces vienen a decir: pastor o pastora, yo quiero que usted me aconseje, porque la verdad que conocí a una chica que es una cosa, una barbaridad, es bellísima por dentro y por fuera, no le falta nada, más bien le sobra. Lo único es que Cristo, pues no tiene Cristo en el corazón, casi nada. Y usted quiere meterse en ese rollo. Y ahí los tiene uno después, diciendo: bueno, pues es que no le faltaba nada, yo lo podía evangelizar. A mí me pusieron de nombre Mateo cuando me convertí. Yo le iba a evangelizar. Sí, pero es que usted rompió un principio.
Usted ahora está lidiando casado con una mujer que no quiere ir a la iglesia, que no quiere leer la Biblia, que no quiere que sus hijos los eduquen en una iglesia cristiana. ¿Y en qué estaba pensando usted cuando se hizo novio de esa chica y decidió casarse? ¿Me doy a entender o no? Hay un conocimiento de la palabra de Dios que te va a dar sabiduría para tomar mejores decisiones, para hacer mejores negocios, para que te vaya bien en la vida. Pero el tercer nivel en el que Dios nos puede hablar a nosotros es a través de hacer de una palabra, una escritura, un mensaje, una palabra viva de Dios para mí. Es decir, voy a explicarme. Hay ocasiones en que uno va a estar leyendo la Biblia, un devocional que tienes, una escritura que te gusta, estás buscando algún tema que te interesa, y mientras tú estás leyendo, hay algo en el pasaje que salta del pasaje y te deja una impresión. Los cristianos hablamos de eso muchas veces, una impresión en tu corazón, en tu mente. Un versículo que conoces de muchos años, pero que de pronto toma un nuevo significado para tu persona, precisamente en la situación donde estás. Y te das cuenta que aunque conoces el contexto, el primer nivel, aunque has aprendido a leer de ese pasaje ejemplos que puedes tomar, hoy es diferente, hoy es, wow, Dios me está hablando de lo que yo necesitaba. En ese sentido, la Biblia, que es viva, sale de las páginas, salta de esa página para ser la voz de Dios directa, con consejo, con dirección, con consuelo para tu vida. Y es indudable para ti que al creer esa palabra, al anotarla, al meditar en ella, Dios te está conduciendo en cierta dirección, en cierta decisión, en cierta área. Le doy un ejemplo, si me permite. Gracias, y aunque no lo permitan, lo voy a hacer. Isaías 41:10, por ejemplo. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos han leído alguna vez ese pasaje y les ha bendecido? ¡Wow! Es el profeta Isaías hablando de parte de Dios a una situación muy particular en ese momento, un mensaje muy puntual. Mucho de lo que Isaías habló era dirigido a un pueblo que había ido en cautiverio. Isaías fue un profeta que advirtió a ese pueblo de que Babilonia venía a llevarse a los cautivos, y fue el profeta también que le dio consuelo a esas personas que fueron cautivas. Es una situación particular, el primer nivel. Yo he aprendido cosas de allí, por supuesto. Yo he leído ese pasaje y sé que Dios me dice que no tengo que temer, que su presencia siempre está conmigo. Ese es el segundo nivel. Pero el tercer nivel en que la voz de Dios me habla es en una situación muy puntual, en donde fue la voz de Dios para mí y es la voz de Dios para mí todavía. Le doy un ejemplo. Tenía 14 años, estaba faltando al colegio, a la secundaria, no sé cuántas veces, porque casi con la frecuencia de cada mes caía enfermo por lo menos una semana. Una fiebre altísima que no se iba por varios días y finalmente me recuperaba. Yo soy una persona que busca mucho a Dios en ese momento. Yo leo la Biblia, oro, tengo una gran fe, sirvo en la iglesia. Así es que para mí me causa una duda muy grande cuando vuelvo a caer enfermo otra vez. Y le pregunto a Dios: ¿qué pasa? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué esto me está pasando a mí? ¿De dónde viene? Estoy hirviendo en fiebre y me acuesto a dormir. Me levanto hirviendo en fiebre y comienzo a pelear con mi fe otra vez. Y entonces tengo una impresión en mi corazón, algo que me dice en mi corazón: lee tu almanaque de lecturas bíblicas. Yo tengo un calendario de lecturas bíblicas que había comprado, lo tengo pegado al lado de mi cama, y entonces me voy a buscar la fecha del día, de ese día en particular. ¿Y qué creen que me encuentro ahí cuando leo? Isaías 41:10. Es la primera vez que leo ese pasaje y que entiendo que Dios me está hablando directo y me está diciendo: tú estás preguntando que dónde yo estoy. Estoy contigo siempre, mi hijo, tranquilo.
No tengas miedo, yo a ti nunca te voy a soltar de la mano. Yo te voy a dar fuerzas. Y dije, Señor, eres tú que me está hablando. Y me acosté a dormir, me levanté una hora después sin fiebre y hasta la fecha. Ese se convirtió en una palabra viva para mí en ese momento. Me respondió. Y algunos de ustedes que me han seguido por muchos años quizás se han dado cuenta que cada vez que alguien me pide firmar un disco, una Biblia, yo pongo Isaías 41:10, porque ha sido una palabra que me ha sostenido desde los 14 años hasta hoy en cualquier etapa de mi vida. Curiosamente, Gloriana recibe, cuando ella va a salir de Colombia, tiene apenas 22 años y está segura de que Dios la está llamando a ir a otro país, a mi país, para encontrar una bendición muy grande que Dios tenía para ella. Bendito sea Dios. Y entonces, ella tiene amigos que le dan despedidas, muchas despedidas, y dentro de las dinámicas de las despedidas, le traen papelitos y rollitos y cosas donde le escriben palabra de parte de Dios para ella. Cuando ella va en el avión saliendo de Colombia, con mucho temor realmente, va sola por primera vez fuera de su país, no va a regresar realmente ya porque Dios le ha hablado a través de su mamá, a través de la palabra, a través de sueños acerca de unos planes que Dios tiene con ella en ese país. Ella va confiada pero temerosa y va diciendo, Señor, Señor, y entonces en el avión abre aquellos papelitos y un papel que la impacta es precisamente el versículo Isaías 41:10. Y a ella le llama la atención que el Señor le dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Ahora el Señor añadió otro versículo que vino una y otra vez a la vida de ella en esta época, que está en el capítulo 43, donde el Señor le dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y ella ya ahí se quedó como, caray, ¿cuál río? ¿Cuál fuego? Y que no tenga miedo. Ella dice, parece que Dios está siendo muy insistente de que yo no tengo que tener miedo. Aquel versículo estaba siendo una palabra viva para ella, pero ella no sabía que la estaba preparando para enfrentar una época en la que ella estaba llena de sueños, pero que iba a enfrentar un fuego muy grande de prueba, unos años de espera por un bobo que no iba a entender los planes de Dios y se iba a ir después a Estados Unidos, y entonces iba a quedar ella ahí como en el limbo, sin saber qué era lo que Dios quería decir cuando le hablaba de unas promesas en Costa Rica. No solo eso, sino que la primera semana, recién estrenándola en Costa Rica, Gloriana se va de paseo a unas cataratas que hay por allá en Costa Rica bellísimas, y su hermano está con ella y otros amigos, y se lanzan a nadar, y ella olvida la advertencia de que no se acercara precisamente a la catarata, a la caída de agua, y ella pues pasó por allí y la corriente la arrastró hacia abajo. Y cuando ella comienza a luchar para salir a la superficie, no puede. Y entonces su hermano y otro amigo se dan cuenta de que se está ahogando y se lanzan al agua a tratar de salvarla. Y dice Gloriana que el momento terrible o más terrible fue cuando su hermano mismo se da por vencido porque no puede, se está ahogando con ella. Y entonces sale a la orilla a llorar sobre una piedra porque no puede salvar a su hermana. Y entonces Gloriana, cuando ya se ve que pareciera ser el minuto final en su vida, la palabra de Dios viene. No temas, porque yo estoy contigo. Cuando pases por las aguas no te anegarán. Y curiosamente una persona que estaba pasando por allí observa lo que pasa y trae por casualidad una llanta con una cuerda que lanza al agua y pegando gritos para que la auxilien. Ella en el segundo intento por agarrar aquella llanta la sostiene, la logra sostener y sale de ese lugar. Y fue claro para ella que el Señor la había preparado diciéndole, no tengas miedo.
La batalla contra tu vida puede ser grande, pero yo voy a estar contigo siempre. Yo te voy a fortalecer. Yo me doy cuenta que uno necesita en momentos claves esa palabra viva. Uno necesita en momentos de decisiones trascendentales buscar, procurar que Dios me hable a través de su palabra. Curiosamente, cuando yo vine a los Estados Unidos y enfrentaba momentos difíciles de batalla, de lucha conmigo mismo, precisamente en medio de esos meses en que yo batallé por primera vez con la pornografía y el desánimo era tan grande que yo estaba convencido de que lo mejor que yo podía hacer era olvidarme de un llamado, olvidarme de un ministerio y dedicarme a otra cosa. Y fue una mañana de esas, en medio de una lucha muy grande con el desánimo que me quería obligar a rendirme. Encontré un cuadro que alguien me había regalado antes de pasarme a los Estados Unidos, y en ese cuadro, cuando lo volteo, encuentro un versículo que fue palabra viva para mí. Ese versículo me levantó, la presencia de Dios llenó aquel cuarto, y lo que sigue es una restauración que Dios trajo a mi vida. Fue años después que esa palabra vuelve a tomar un significado muy fuerte cuando el Señor abre la puerta y nos habla a nosotros de venir a pastorear. Yo era un director de alabanza, yo viajaba todo el tiempo, yo tenía en mi corazón estar en los países y naciones. A mí no me parecía atractivo estar en un solo lugar todo el tiempo con la misma gente. Yo quería estar con gente distinta, comida distinta, países distintos siempre. Y de pronto mi corazón se vuelca, Dios comienza a hablar de un lugar, una iglesia, un lugar donde colaborar. Y entonces Dios me da una palabra acerca de un gran árbol lleno de frutos, y cómo el Señor me trae debajo de ese gran árbol que toca países y naciones, y donde Dios va a traer una gran cosecha. Esa es la imagen que Dios me da. Y precisamente cuando yo acepto la oportunidad con mi esposa, ya casado, de venir a Houston, qué interesante que cuando cruzo por las puertas de esa iglesia donde yo iba a terminar pastoreando, encuentro el mismo pasaje que Dios me dio en aquel cuarto cuando yo lidiaba con la pornografía y quería darme por vencido. Y al leerlo supe que estaba en el lugar correcto. Cuando leí, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Es el versículo que encuentras en las escaleras en esta iglesia cuando entras por la entrada principal. Yo no digo que Dios siempre te vaya a estar dando versículos que saltan del texto, pero en buena hora, cuando estás buscando la voz de Dios y logras captar que Él te está hablando para ese reto, para esa necesidad que tienes hoy. Unas últimas consideraciones. Tenga cuidado cuando busca escuchar la voz de Dios a través de leer la Biblia. Hay personas que gustan de métodos raros, peligrosos. Yo me acuerdo de una historia de un señor que acostumbraba decir: Señor, yo quiero que tú me hables hoy, Señor. Y entonces abría la Biblia y ponía el dedo por ahí y decía: Señor, a donde me caiga el dedo es que Dios me está hablando. Y un día pues abre la Biblia y lee. Y Judas fue y se ahorcó. Ay, caray. No, espérate, no, eso. No, me equivoqué, qué raro, siempre me ha funcionado, pero bueno, hoy no me funcionó, mejor me quedo tranquilo, pero no. Fue, decimos en Costa Rica, un zafis. Está bien, ahora sí, Señor, ahí va. ¡Pum! Abro la Biblia otra vez y leo: ve y haz tú lo mismo. Ay, no, Señor, no puede ser. No, espérate. La tercera es la vencida, ¿no? Entonces, bueno, a esta vez sí que Dios me va a hablar. Y abre la página otra vez y el Señor, ahora sí, háblame, y ¡pum! Y apunta y mira, lo que has de hacer, hazlo pronto. Dije: no puede ser. No se vuelva místico, no agarre métodos raros, la ruleta rusa o no sé, o la lotería bíblica, yo no sé.
no busque métodos peligrosos, use el sentido común cuando usted lee las Escrituras, y por eso le aconsejo a que aprenda a interpretar la palabra de Dios, a que la lea. Un consejo más: todos nosotros queremos escuchar la voz de Dios, y a todos nos puede pasar, y quiero que nos pase, pero tenemos que madurar en el proceso de escuchar la voz de Dios. Y en ese sentido todos tenemos que aprender a interpretar correctamente cuando hemos leído algo que sentimos que es una dirección de Dios para mí. Tenemos que asegurarnos, tenemos que esperar, tenemos que madurar mejor ese pensamiento para que Dios nos confirme que realmente Él nos está hablando a través de esa palabra. ¿Me está siguiendo acá? Y tenemos que madurar en el sentido de saber el tiempo. Yo tenía 18 años cuando sentí que quería venir a los Estados Unidos a aprender la Biblia y a servir a Dios, pero Dios me cerró las puertas en la cara. Yo estaba seguro que Dios quería que yo viniera, pero yo no supe leer el tiempo. Era unos 20 años después. ¿Me sigue? Hay que saber leer cómo y cuándo. Muy importante entender esas cosas. Y por último, no corra a leer la Biblia y a subrayar promesas y palabras de Dios para usted si usted no tiene una relación personal con Dios, una amistad con el Espíritu Santo. Usted necesita conocer a Dios, porque si usted no tiene esa relación con Dios, es leer la Biblia y reclamar promesas y direcciones. Es como querer ir al banco a cobrar un cheque que está a nombre de otra persona. La Biblia enseña que hubo una gente ahí que escucharon que Pablo tenía una gran autoridad espiritual y echaba demonios, entonces se pusieron a hacer lo mismo con un muchachito que estaba lleno de demonios y no les fue ni regular, dice la historia. El tipo les saltó encima y por poco los mata, salieron desnudos en carrera, porque cuando se pusieron a reprenderlo, el demonio mismo les dio una clase, les dijo: yo sé quién es Jesucristo y quién es Pablo, pero ustedes quién son, y se les fue encima y casi los mata. Una cosa es querer imitar, querer reclamar promesas. Usted puede confesar las promesas que usted quiera, pero esas promesas no son para usted si usted no tiene una relación personal con aquel que da esas promesas. Y por eso usted necesita un encuentro con Jesucristo. Usted necesita una relación personal con el Espíritu Santo para que esta palabra entonces sea un instrumento de Dios para llevarlo a donde usted tiene que llegar. ¿Quién recibe esa palabra hoy? Muy importante. Donde esté, incline su rostro, cierre sus ojos y óigame atentamente, porque yo termino en los próximos 5 minutos. No se mueva si no lo tiene que hacer. Yo sé que Dios le ha hablado y ha animado a algunos de ustedes. Yo sé que van a salir de acá a poner en práctica lo que hemos hablado. Y yo desde ya oro en el nombre del Señor, que Dios le dé luz, consejo, dirección. Yo oro, Señor, que tu palabra traiga guía, traiga luz, fortaleza, consuelo. Hay hijos tuyos que están acá, a personas que no saben qué hacer, hombres y mujeres que están diciendo: Señor, guíame. Y tú prometes guiar a aquel que te busca, Señor. Yo te pido que derrames en este lugar y en aquellos que nos escuchan hambre y sed de tu palabra, Señor. Que en vez de estar buscando opiniones y horóscopos y manos que nos lean, Señor, que podamos ir al autor de la vida, a leer lo que Él dice de nosotros, a amar lo que Él ama y a escuchar su voz. Pero yo oro también por aquellos que están acá que no te conocen, que perdieron el norte, que han caminado de lejos, que saben que han cometido errores, pero que hoy están aquí porque dicen: yo necesito a Dios en mi vida. Yo oro que tú
Señor, tu Espíritu Santo haga algo aquí entre nosotros y toque sus corazones y que ellos se puedan convertir a ti y pase en ellos lo que dice tu palabra, un nuevo nacimiento, un volcarse de sus pecados a buscar la voluntad de Dios, un desasosiego que provoque, que yo sé que es tu Espíritu Santo el que les dice, tú no te puedes quedar donde estás, tú necesitas un cambio de vida y eso solo Dios lo puede provocar. Yo quiero hacer una oración ya. Y todo aquel que con mucha humildad y honestidad dice, pastor, yo necesito ese encuentro con Dios, yo le quiero dar la oportunidad de que haga una oración que puede cambiar su vida. Donde usted esté, si quiere hacer esa oración de entrega o quiere rededicarse al Señor porque has estado lejos, te pido que levante la mano lo más alto que puedas. Quiero unirme a esas, en fe a todos esos que quieren encontrarse con el Señor, a todos esos que